Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Con más de 13 millones de electores, los comicios de este fin de semana marcaron la mayor participación histórica para una elección en Chile, equivalente al 84,87% de participación total. Fenomenal, fenomenal. Mientras más gente participa, más respaldo tiene una elección. Jornadas electorales que estuvieron marcadas por los sorpresivos triunfos de Matías Toledo sobre Carla Rubilar en Puente Alto, Catalina San Martín sobre Marcela Cubillos en Las Condes, además de la gran ventaja, porque era probable que ganara Desbordes a Iracy Hasler, pero la ventaja, 112.000 votos sobre 60.000 de Iracy Hasler, eso es un triunfo muy amplio. Eso no estaba probablemente en los cálculos de mucha gente, a lo mejor de algún comando sí, pero en fin. Y muchos otros más, podríamos estar mucho rato hablando de específicamente lo que ocurrió en determinadas comunas, errores de algunos pactos que fueron divididos, entonces perdieron, en fin. No obstante, la carta mejor evaluada en cuanto a cantidad de votos, no el que obtuvo mayor porcentaje en su propia comuna, fue Tomás Bodanovich, quien arrasó en Maipú, 70% de los sufragios. Le digo que no es mayor porque, por ejemplo, el propio Claudio Castro, que es del mismo sector, en Renca, obtiene, si no me equivoco, el 74, 75, pero Renca es más chico, por lo tanto tiene menos respaldo en cantidad de votos. Camila Merino tiene más votos en Vitacura, o sea, más porcentaje de votos, pero Tomás Bodanovich sin duda es un porcentaje muy relevante. Vamos a conversar sobre ese tema aquí en la mesa. ¿Qué significa Bodanovich? Bueno, de hecho, Bodanovich se transforma en el alcalde más votado de Chile en cuanto a cantidad de votos, le insisto, superando la barrera de los 220.000 votos, el caudal, el activo de votos de Bodanovich. Sin embargo, 11 regiones del país de las 16 volverán a las urnas. ¿Cuándo? El 24 de noviembre. ¿Para qué? Para elegir al gobernador o gobernadora regional. Es la única elección que tenía, previamente estipulado, naturalmente, una segunda vuelta, salvo que uno de los competidores obtuviera el 40%. Eso ocurrió en 5 de las 16 regiones del país. En las otras 11 hay que ir a un desempate. El 24 de noviembre, ahora no más, menos de un mes, esto es muy rápido. Y acuérdense de mí, va a tener un tinte y un tono completamente distinto al que vimos. Si lo que vimos ahora fue una elección eminentemente local, lo que vamos a ver ahora es una elección obviamente regional, pero muy nacional, porque el intento de los sectores políticos, como es uno contra otro y lo está diseminado en varios grupos, va a ser una suerte de plebiscito al gobierno. Eso intentará la oposición de todas maneras. Así es que se va a poner álgido, se va a poner probablemente más rudo el discurso, las campañas, y es lo que se va a empezar a ver. Ojalá sea rudo en cuanto a ideas, no descalificaciones, no hechos de violencia, no cosas que empañen a la democracia. Lo rudo que puede ser una elección en cuanto a la fiereza con que se defienden ideas de cada uno. Así es que eso es lo que va a ocurrir por ahora. ¿Dónde está el punto de atención más importante? Justamente, y estaba previsto, en Santiago, en la región metropolitana más bien, donde los Orregos, Claudio y Francisco, van a desempatar en segunda ronda. ¿Qué pasó allí? Claudio Orrego, actual gobernador regional, no logró el 40% que probablemente esperaba. No solo esperaba para ganar Santiago, sino para convertirse en candidato presidencial de un sector. Pero no logró ni lo uno ni lo otro hasta ahora. Tiene que ir al desempate con Francisco Orrego, que es una suerte de outsider de la política, que representa a una derecha menos tradicional. Bueno, esa campaña va a tener mucha pimienta y ojalá muchas ideas. Vamos a la mesa de conversación. Y para entrar a
a las profundidades dentro de los temas que llamen la atención de esta elección que acaba de pasar, en que nos acompañan, como es habitual, y retomamos nuestra habitualidad, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches, gracias por... Buenas noches, Matías. Cambiamos los martes, sí, por el lunes. Por esta oportunidad. Ya, bueno, Sí. la merita la flexibilidad, pues la flexibilidad. Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP, integrante de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas. Nerea, gracias por acompañarnos. Buenas noches y qué gusto volver. Igualmente. ¿Y por dónde partirían ustedes? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? Porque podríamos estar hasta pasado mañana. A los tres nos gusta el tema, así que autolimitémonos. ¿Por dónde partirían ustedes? ¿Qué título pondrían a la canción del fin de semana? Ay, sí, esa es una pregunta muy buena. En mi opinión, y lo estaba pensando bastante desde ayer, me parece que en general el título de esto no fue la debacle que se pensaba que iba a ser en general para el oficialismo. Me parece en general un título largo, pero un título que en general me parece que representa lo que en general se estaba pensando antes de esta elección local. Sobre todo pensando en que dos cosas. Uno, la aprobación presidencial siempre está vinculada con el respaldo que hay al oficialismo en su momento, por un lado, y vamos todavía cerca del 30%, en promedio, un poco más bajo después del caso Monsalve, etcétera. Pero en general no se esperaba un resultado electoral para nada parecido al ciclo electoral anterior, y de hecho se esperaba perder muchísimas más alcaldías dentro de lo que el mismo oficialismo pensaba que podía suceder. Hay que sumarle al caso Monsalve, que Exacto. es imposible determinar con exactitud qué impacto tuvo, Tal cual. a que la derecha se presentaba con una línea base muy baja, habiendo tenido, el 2011, si no me equivoco, ustedes me corregirán, la peor elección desde el año 1963, 4 o 5, una municipal que hubo ahí. O sea, la pasada municipal de la derecha y centro derecha había sido históricamente mala. Por Para tanto, el olvido. Para el olvido. Entonces, solo podía mejorar. Y Sí. mejoró. Mejoró, efectivamente mejoró, pero había mucho espacio más para mejorar. Y también me parece otra cosa relevante que creo que tenemos que conversar, es que hay algunas derrotas que son particularmente dolorosas, más allá del resultado global, tanto para el oficialismo como para la oposición. Eso por un lado, y por otro lado, con otra cosa que me quedaría es obviamente con la participación muy importante y con el crecimiento de republicanos en concejales, porque en general es ahí donde vemos Segunda fuerza, ¿no? Exacto, dentro Después de del... RN, si no me equivoco. Después de Después de Renovación Nacional. Sí. Sí. Y eso es importante porque de esa forma nosotros podemos ver la fuerza de los partidos. Ese es el cimiento, esa es la base de los partidos que tenemos para poder medirlo empíricamente, ¿cierto? Y por lo tanto, si bien no le fue bien en alcaldes o como se esperaba... Le fue mal en lo simbólico, pero le fue bien en lo numérico, ¿no? Sí, en la solidez partidaria y en el trabajo territorial que eso muestra de momento, me parece un resultado excelente, pensando en que esta es su primera elección en términos territoriales, donde puede echar raíces de aquí en adelante. A Republicano le fue muy bien en concejales, pero ellos esperaban conseguir una o dos de Concepción y Valparaíso ser alcalde, y no consiguieron ninguna de las dos alcaldías. Eso voy a discrepar Rodrigo. de ambas. Mira, mi título de la canción es Chile Vamos, cada vez más cerca de la moneda. Creo que, más allá de quizás no fue una debacle, creo que hubo señales muy relevantes para que Chile Vamos hoy tenga y saque cuentas bastante alegres. Primero, probablemente el triunfo más importante de esta elección, porque ambos sectores de alguna otra forma lo transformaron en la madre de todas las batallas, y siempre ha sido habitualmente la madre de todas las batallas, lo que sucedió en la Municipalidad de Santiago, que no fue un triunfo ajustado, sino que fue un triunfo bastante importante de Mario Desbordes versus la candidata del oficialismo, Iracy Hasler. No solamente desbancó a una candidata muy potente del Partido Comunista, sino que se había transformado, producto de justamente de la fuerza que había impuesto el gobierno, en uno de los hitos que el gobierno quería conservar. Lo segundo, ya que también lo mencionó Nerea, yo creo que a nivel de concejales las expectativas también juegan en razón de los resultados. Y Republicano hizo una apuesta, una apuesta muy relevante, que quiso transformarse de alguna otra forma en la primera fuerza de concejales a nivel nacional. Venía con un antecedente muy importante, que había sido el resultado de los consejeros en la última elección del segundo proceso constitucional, donde tuvieron más de un 30%, y no fue así. Si tú analizas, perdió con Renovación Nacional, y la suma del bloque Chile Vamos completo duplica a los republicanos, que corrieron en listas separadas en todo el país. Por tanto, las caras hoy de los sectores políticos, uno, si saca las postales más de los números, ve que anoche Chile Vamos celebraba
con Evelyn Matei, Mario Desbordes, Jaime Belolio, Sebastián Sichel, La Moneda con unas caras bastante más largas y más solitarias, y republicanos también estaban con una cara que no daba cuenta de un buen resultado, más allá de lo que obtuvieron y el impulso que, igual el aumento que tuvieron concejales, porque la vez pasada habían tenido 12 concejales y ahora obtuvieron un número mucho mayor, pero es porque no se presentaron. Por tanto, mi título es Chile Vamos. Hoy está más cerca de La Moneda de lo que estaba el viernes. ¿Coincides que está más cerca, Nerea? Me parece que da un paso importante, pero me parece que el sector no está en condiciones de sacar la champaña en ningún caso. Me parecería un error muy, muy grande por parte de Chile Vamos pensar que, producto de esta elección local, podría pensar que la presidencial la tiene completamente asegurada, que no es lo que dijo Rodrigo, pero que en general otras personas sí podrían pensar. ¿Tú sientes que hay un espíritu en Chile Vamos de que tienen ganada la elección? Me parece que hay ciertos sectores de Chile Vamos que quedaron muy conformes y muy seguros con este resultado, pero la verdad es que si sumamos la aprobación presidencial del 30%, que es un piso bastante sólido y que se ha mantenido en promedio y ha sido mucho mejor que presidentes anteriores, considerando Michelle Bachelet y Sebastián Piñera en su segundo mandato, si le sumamos eso que ante todos los eventos que han pasado, sobre todo en las últimas 2 semanas, o sea, recordemos las teorías de opinión pública que dicen que las personas se forman opiniones políticas con los eventos que tienen más frescos en la memoria. Esas son las opiniones políticas que terminan saliendo de manera mucho más saliente a la hora de contestar una encuesta, por ejemplo. Entonces, teniendo todo eso en consideración, me parece que era la tormenta perfecta para que el oficialismo, sobre todo, puntualmente el Frente Amplio, que está liderando el Ejecutivo ahora y que obviamente eso permea las elecciones locales, me parece que está el caldo cultivo para que sea una elección totalmente desastrosa y no fue desastrosa. O sea, incluso en el punto más bajo del oficialismo no fue un desastre. Y me parece que eso es tremendamente relevante para proyectar la elección presidencial del siguiente año. Rodrigo, sabemos que en materia no políticas, pero futbolística, por ejemplo, sacar el cotillón antes de tiempo es un peligro. Lo recordamos con dolor nosotros. Sí. Exactamente, los hinchas de la Católica lo recordamos con dolor y no lo olvidamos. Sí. Y en política es un término que también se utiliza. Sí. Y no siente usted, tú eres militante de la UDI, por eso te lo pregunto directamente, que hay algunos que están sacando el cotillón y que se lo pueden tener que guardar en algún momento con vergüenza? Yo fíjate que veo más mesura. ¿Cuál es el riesgo que ves ahí? Yo veo bastante mesura y el riesgo es, por supuesto, que es que hoy con voto obligatorio, es decir, con la incorporación de un padrón mucho más amplio que el que estábamos acostumbrados, efectivamente existe un porcentaje que es muy relevante, en torno a 6 millones de personas que son más lejanas a la política y que efectivamente deciden su voto a última hora. Y por lo tanto quizás los vaivenes políticos no le influyen en su decisión porque ellos postergan la decisión de con quién o por quién van a votar hasta último minuto, como se puede decir, en los últimos 100 metros. Y bajo esa lógica, las candidaturas y las campañas deben cuidar efectivamente las expectativas y lo que puede suceder. Por lo tanto, no es cantar victoria. Yo creo que sí hay señales de que efectivamente hoy están más cerca, no solamente por el triunfo de Mario Desbordes, sino que también quiero agregar un elemento. Primera vez desde el retorno a la democracia que el número de concejales, la centro-derecha supera a la centro-izquierda. Y ya hablábamos un poquito de la prueba de poder. A mí no me gusta tanto ese concepto, pero si lo queremos llevar a la cancha, ese elemento nunca había estado presente, incluso cuando había ganado Chile Vamos las presidenciales. Hablemos un poco del futuro de candidaturas, un poco de futuro en gobernadores, menos de un mes, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo prevén ustedes que se va a desarrollar esta campaña que partió hoy día? Y la presidencial. A ver, partamos por la que tenemos más encima, la de gobernadores. ¿En qué se van a convertir? ¿Qué gobernadores y gobernadoras regionales? 11 regiones del país. 2 personas, uno contra el otro. ¿Qué prevés que puede ocurrir allí? No solamente en el resultado, sino que en el tono. Sí, bueno, obviamente sin duda alguna, dentro de las cosas más destacadas es que, por supuesto que la oposición tiene todo el incentivo de enmarcar estas segundas vueltas como efectivamente un plebiscito oficialismo estar a favor o en contra. Eso es una de las cosas que se puede transformar. ¿Se va a plebiscitar el gobierno, tú crees? Me parece que se quiere enmarcar la elección en eso y obviamente que el oficialismo va a intentar salir de ese relato que va a intentar instalar la oposición, que por supuesto es súper lógico, digamos. O sea, eso está absoluta y completamente cantado.
Y por lo tanto, me parece que en general el oficialismo, lo que me parece más preocupante para el oficialismo es que, por ejemplo, mirando solamente la gobernación de la metropolitana, que es una de las más importantes, sobre todo simbólicamente, y porque está el incumbente Orrego, es que me parece que la oposición tiene mucho más porcentaje que sumar, tomando, por ejemplo, el voto republicano o incluso tomando Social cristiano de el Lugano. social cristiano, por ejemplo. Entonces, me parece que en general, si es que pudiésemos sumar eso de manera íntegra, por ejemplo, a la oposición en Orrego, entonces sería un poquitito más sencillo pensar que pudiese perder Claudio Orrego, que lo cual me parece que hace 2 semanas era completamente impensado. Recordemos que la última gobernadora en Matías, la actual oposición, obtuvo una sola gobernación. Uno de regional. 16 en la Araucanía. Una de 16 que es la Araucanía. 5 ya están jugadas, 4 para el oficialismo, 1 para la oposición. Los 11... Bueno, en general... Disculpe. En general, me parece, de todas formas, es difícil predecir el resultado porque así como tuvimos resultados sorprendentes, como por ejemplo que Claudio Orrego no ganara en primera vuelta, a pesar de que estuvo cerca, o sea, igual hay que mencionarlo, hacía falta el 40%, claro. Y le faltó muy poquitito. Me parece que en ese poquitito se puede jugar la elección de gobernación. En el resto de las gobernaciones, me parece que también la oposición tiene la primera probabilidad de sumar las fracciones que se pueden sumar, tanto de social cristiano como, por ejemplo, de republicano. Recordarle a las personas que no tienen los números tan frescos en la cabeza, de las 11 regiones que faltan, una es imposible que gane la oposición porque van a la segunda vuelta 2 oficialistas. Exacto. En Antofagasta. En las otras 10, la oposición cree que puede ganar las 10. Sí, lo dijo ayer Guillermo Ramírez. Lo dijo Guillermo Ramírez. ¿Tú crees que hay alguna probabilidad de eso? Pues eso sería un mazazo. Eso sería un mazazo y sería bastante complicado, no solamente intentando pensar en las proyecciones para el siguiente año, las elecciones legislativas, las elecciones presidenciales, sino que además está fuera de toda la lógica que el oficialismo había pensado, sin siquiera pensar en el futuro, sino que para estas elecciones. Me parece poco probable que se sume la totalidad de las gobernaciones a la oposición, pero no me extrañaría que sea mayoría. Rodrigo, el tono que se va a dar, ¿cómo ves tú el tono tengo de la este sensación de que si Chile Vamos o las fuerzas de la oposición logran instalar, que yo creo que va a ser esa la lógica, el relato de que aquí se vota frente a quienes apoyan o no al gobierno, corre con ventaja a la oposición en gran parte de las gobernaciones. De hecho, Claudio Orrego fue invitado anoche a La Moneda y no asistió, yo creo que justamente dimensionando el efecto que puede tener vincularse directamente con un gobierno que no pasa por su mejor momento, con una crisis política profunda dentro de su gabinete y de su estructura, y además... Ha de estar reevaluando o recalculando como en Waze todo, porque entiendo que bajó entrevistas en medios de comunicación, o sea, debe estar... Y va a ser una elección limpia. Intentando va a ser una elección bastante limpia porque no van a tener la compañía de concejales, cores y alcaldes que en el fondo hubo en esta primera vuelta, que de alguna forma también tiende a correlacionar los votos que tienen los electores. Entonces, aquí va a ser muy limpia y va a ser, yo tengo la sensación de que si Chile Vamos instala el concepto, si votan por un determinado candidato es aprobar o rechazar el gobierno, puede darse una sorpresa relevante a niveles de gobernadores. Tú eres de los que cree, siendo militante de la oposición, que de las 10 en disputa, porque son 11, pero una que no es disputa, insisto, porque hay 2 de la oposición. De las 10 en disputa, oficialismo-oposición, ¿pueden ganar las 10? ¿Tu sector? Si logra instalar ese discurso no es lejano, pero mira, saca las 10. Pero si logra eso y desbancan a Orrego en la metropolitana, desbancan a Mundaca en la quinta, en Valparaíso, y ganan Biobío, que existen altas posibilidades, se comen las 3 regiones más importantes del país a nivel de electores, y eso sí que sería un batacazo a nivel electoral potente para Chile Vamos. Nerea, hablemos de futuro. El próximo año hay elecciones presidenciales, además de las parlamentarias, y Chile Vamos lo que sí tiene seguro hasta ahora, salvo esas ocurrencias raras de la política, tiene una candidata súper definida, Chile Vamos. Los republicanos también, súper definido. El oficialismo tiene problemas allí de nombres. Sí. Porque tenía a Claudio Orrego que podía hacer y pasó lo que acaban de ustedes de decir. Se desinfló. Ahora, pues, si le saca la mugre políticamente Francisco Orrego, se puede volver a instalar. Está todo por decirse. Carolina Toá está bien golpeada en el ala por los, ¿no es cierto?, la polémica o más bien el escándalo de Monsalve, aunque ella no es directa, pero sí tuvo que ver con cómo se
conocieron ¿Cómo las se gestiona cosas. la En su crisis? cartera. Es su cómo se cartera. gestionó la crisis. No sé... Bachelet ha desaparecido. la Bachelet última- probablemente ella no quiere, Sí. más que le vaya mal, porque marca recontra bien en las encuestas, pero tienen problemas de nombre propio. Perdón, Tomás Bodanovich Sí. dijo una frase que yo creo que no la dijo al pasar. Dijo, hablaría muy mal de mí. Algo así como que romper el compromiso con mis electores y no terminar el periodo, como Sí. diciendo, no me vengan a decir a mí porque yo no voy a ser candidato. Entonces, ¿por dónde puedes encontrar un nombre en la posición, en el oficialismo? Esa es la gran pregunta y me parece a mí que no hay una respuesta clara y estamos lejos de estar en un escenario donde va a haber una respuesta clara, por lo menos en el corto plazo, y lo cual es tremendamente preocupante pensando que las elecciones son el otro año y evidentemente que tenemos el recuerdo, por supuesto, de la elección pasada, en donde, por ejemplo, teníamos candidatos que en las encuestas marcaban muy bien, como Joaquín Lavín o como Daniel Lavín y Jadwe Jadwe. era la pelea a esta altura. Exacto, era la pelea, lo más seguro, estábamos todos más o menos seguros que por lo menos iban a llegar a primera vuelta, ninguno de los dos llegó a primera vuelta. Eso es un recuerdo que nosotros tenemos en la retina y lo tenemos que tener en consideración, pero en cualquier caso me parece tremendamente preocupante que no haya un camino posible para ser recorrido por parte del oficialismo. Es decir, Gonzalo Vinter y Vlado Mirosevic ya dijeron que quieren ser candidatos presidenciales. Evidentemente lo que están buscando es empezar a marcar en las encuestas de aquí en adelante para buscar ese camino. Me parece a mí que ese sí, si bien es un camino plausible, es decir, lo que vimos en concejales es que el Frente Amplio logró posicionarse dentro de su sector como un partido muy relevante, pero me parece en general que para competir con Evelyn Matei, como estaba marcando hoy día las encuestas, se necesita una candidatura tremendamente potente que está fuera de Carolina Toá hoy día, está fuera de Michelle Bachelet y está, por cierto, fuera de Gonzalo Vinter y Vlado Mirosevic en este momento. Entonces, las proyecciones que se pueden hacer es, hay que intentar buscar una persona que no solamente esté ¿Qué dispuesta... nombre se te viene a la cabeza? O sea, el nombre, digamos, los nombres por excelencia que han estado sonando durante este tiempo, me parece que se han caído el último tiempo para y alguno conseguir. que no esté, te voy a inventar uno yo, a ver. Macarena Ripamonti, que le fue muy bien en Viña. Muy bien. Sí, le fue muy bien en Y Viña. Viña es una ciudad potente. Y fíjate que Grandota. Ripamonti tiene un liderazgo particular porque a ella le fue muy bien y sobre su coalición. Tiene un consejo, los concejales de Chile Vamos y Republicanos obtuvieron un 52%. Sí. Versus el candidato de Chile Vamos. Y tiene un Ella fue liderazgo el que que no agacha la cabeza fácilmente, sino que a veces tiene que enfrentar su propio gobierno, lo hace. yo A ver, tengo ¿es un cuidado nombre o uno. no? O sea, ese podría ser un nombre, así como nunca podemos descartar a Michelle Bachelet, creo Ya. que nunca vamos a poder descartar a Bodanovich y nunca Se vamos a me poder vino a la descartar cabeza Ripamonti. Ripamonti, no lo escuchaba, porque Sí. una alcaldesa bien votada y firme. Pero si te digo, si te digo sinceramente, me parece en general que candidaturas como la de Bodanovich o como la de Ripamonti, que tienen mucha proyección actualmente, gastar su capital político por una carrera presidencial que no hay un camino claro para el oficialismo, me parece que sería quemar los cartuchos antes de No era para siquiera... Boric hace 4 años atrás. Cuidado que puede eso es verdad, sorprender. pero no era alcalde. Yo creo que el oficialismo, perdón, la oposición ayer tuvo buenas noticias. Evelyn Matei se instaló ya, yo creo que como la líder natural del sector. Además, su candidato alcalde quedó muy bien posicionado, que fue Jaime Belolio, con una extraordinaria votación en Providencia. Hubo resultados muy positivos. Tengo la misma impresión de que el liderazgo de José Antonio Kast quedó debilitado ayer y es una buena noticia para Evelyn Matei. También se despejó el tema de Marcela Cubillos, que sonaba también eventualmente si tenía una muy buena... Votación. Por eso digo, Ya buena, este lado, buena al lado noticia. del Y al lado, oficialismo. la pregunta es si el proyecto político de Frente Amplio depende de Tomás Bodanovich. Y ahí, más allá de lo que él tenga, yo creo que son honestas sus palabras, creo que él no tiene una fascinación por ser candidato presidencial y hago eco. Pero fíjate que la puesta en escena de su triunfo parecía más bien puesta en escena presidencial. Si el proyecto político del Frente Amplio depende de él y las presiones comienzan, me guardo la reserva si va a resistir lo que significa mantener la subsistencia de su proyecto político. Pero hay un nombre que tú lo mencionaste anteriormente y que yo lo miro con ojos expectantes porque tuvo una extraordinaria votación en una comuna popular, alguien muy preparado, que tiene además una personalidad que es bien moderada, que es el alcalde Castro de Renca, y que tiene redes con el Frente Amplio,
con la ex democracia cristiana y El que ex- podría ser el ex demócrata cristiano. Exacto, y que podría ser un liderazgo interesante a observar los próximos meses frente, insisto, a una falta de elenco que tiene el oficialismo hoy en día. Mira, ahí hay dos nombres interesantes. Sí. El caso Cubillos, no la candidatura ni Las Condes, el caso Cubillos porque era una virtual alcaldesa. Sí. Fue capaz de llegar y de un plumazo le impidió a la alcaldesa que tenía las posibilidades de reelegirse que no fuera la reelección. Y tuvo algunos problemas en la instalación y luego el caso de la Universidad de San Sebastián. A ver, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo analizan el caso Cubillos? Es súper llamativo, porque en general, o sea, no hay ninguna sorpresa. También lo que hay que mencionar, súper importante, es que en Las Condes no hubo un cambio de vereda política. O sea, esto fue un cambio dentro del Y sector. no lo iba a ver tampoco. Sí, eso está fuera de discusión. Pero me refiero que esto no es un cambio en 180 grados, no es, digamos, el cambio más grande que vemos en las elecciones, pero sí es un caso muy llamativo donde en general una persona con mucha experiencia política, que ha sido ministra y que ha sido parte importante de los partidos políticos tradicionales en Chile desde la vuelta a la democracia, y que prácticamente pudo hacer lo que quiso dentro de la comuna para poder ser candidata, no haya ganado, y más encima aún, una candidata que su discurso es anticorrupción. Pero quiero que lo analicen, perdón, a lo mejor planteé mal cómo me gustaría que lo analizaran. Voy a hacer la comparación. Iracy Hasler pierde, pero pierde contra su adversario. Es natural en política. Las ideas del otro lado pegan más, te ganan. Iracy Hasler perdió, pero perdió contra Desbordes. Era esperable o posible. Marcela Cubillos pierde contra la derecha y ella está en el riñón y en el ADN y en el mapa genético de la derecha. Sí. Entonces, ¿por qué la derecha expulsa o derrota a su propia hija? Con una candidata que no sonaba en ninguna encuesta en la comuna antes del caso San Sebastián, que termina siendo la alcaldesa ahora. Lo cual eso termina siendo lo llamativo, más allá de que no hubo un cambio en 180 grados en la conducción probablemente en la conducción de la municipalidad. O sea, a mí lo que me parece, efectivamente, nunca vamos a saber con datos, porque no tenemos un universo paralelo para poder compararlo, cuánto pesó el caso San Sebastián, y más aún, como conversábamos antes de salir al aire, cómo fue la estrategia política para responder a ese caso, que dentro de las frases que dijo Marcela Cubillos hay que recordar que era una campaña de la izquierda octubrista que nos quería dictar lo que nosotros tenemos que ganar. Me parece una excelente noticia que ese tipo de discurso hoy día sea castigado por un electorado que no se caracteriza por ser en general el electorado más progresista, más liberal que hay en Chile. Por lo tanto, me parece que en general esto es una buena... Es una postura de la derecha, ahí esa derecha hizo, o sea, la derecha, porque desde Guillermo Ramírez hacia abajo, Exacto. hicieron un statement político frente a un tipo de derecha. ¿Se puede decir eso? A mí me parece que sí, a mí me parece que en general los polos fueron castigados en esta elección. ¿Tú cómo lo ves, Rodrigo? Es más fácil analizar este caso con el diario al día siguiente, Sí, porque hasta el día de ayer nadie podía pronosticar lo que iba a suceder en Las Condes. Un margen muy pequeño, además ya perdió por un poquito más de 1.000 y tantos 1.400 votos, digamos. Claro, lo que dice Creo, que por aquí ahí. algo hizo que cambiara. ¿Qué fue? Yo creo que sin duda el tema, no sé si el caso puntual, pero sí tengo la sensación de que la reacción que tuvo Marcela Cubillos para enfrentar el caso, Sí. Cuando lo planteó, esto es el octubrismo y me trata de atacar, porque yo represento las ideas de libertad, el malo y el bueno, yo creo que eso hoy en día está de alguna forma siendo castigado en un ambiente que busca más moderación. Eso yo creo que es un elemento importante. Como la diferencia es pequeña, súmale más antecedentes. Un aterrizaje que no estuvo exento de polémicas, una candidatura que yo creo que pecó de independencia, no contó con el apoyo 100% de los partidos. Evópolis, 2 semanas antes de la elección, llamó a libertad para sus ¿cómo se llama? Para sus militantes. Entonces, y al final, y yo creo que además también fue una candidatura con un discurso poco local. Marcela Cubillos, cuando hablaba de temas país y no de los temas que importan a los vecinos, yo creo que eso finalmente, todos estos antecedentes, pero yo creo que el golpe mortal fue la reacción frente al tema del sueldo que recibía San Sebastián. Nerea y Rodrigo,
en las semanas sucesivas todas maneras. viendo sobre estos temas y cómo se empieza a desarrollar la campaña de gobernadores. ¿Les parece? De todas maneras. A ambos, Por muchísimas supuesto. gracias por acompañarnos este día lunes excepcionalmente. Muchas gracias, Mateo. Nos vemos la siguiente semana. Ni que lo hubiéramos programado. Fíjese que nuestro invitado sacó hace relativamente poco un libro fascinante. Yo me lo llevé para el 18, bien ñoño probablemente, pero lo gocé. De hecho, le escribí un WhatsApp felicitándolo. Un libro que además está fuera de la agenda de este año. Tiene más valor todavía. Es Eugenio Tironi, sociólogo, los re que te conocen, que acaba de escribir Ajuste de Cuentas, Salvador Allende. Eugenio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Muy bien. Digo yo que ni que hubiese sido programado, porque no lo pudimos hacer antes del periodo electoral, porque tuvimos debates aquí, se suspendimos vía pública un tiempo, pero tener a Eugenio Tironi a la vuelta, tenemos que aprovecharlo para hacer el análisis político también. ¿Cómo viste la elección de ayer? En su contexto, tú eres un sociólogo más que un analista político partidista. Sí. Y registro mal los números, entonces por ahí no es muy fuerte. No, yo creo que fue como el fin de un ciclo. Ah, mira. Sí, fue el fin de un ciclo. Para decirlo así, volvimos a los 30 años. O sea, volvimos a un cierto equilibrio político que perdimos en el segundo gobierno de Piñera, que estalló por los aires con el 18 de octubre, que dio lugar a una anomalía mayúscula, como fue que la derecha prácticamente desapareciera de los gobiernos comunales y regionales, el 21, y que desapareciera en la convención, porque quedó con menos del tercio que se había asegurado como candado. O sea, se cierra un poco el periodo del estallido. Claro, y después viene el rechazo a la convención, viene luego ahí terminó la marea roja, ahí vino la marea azul, la de Republicanos, con resultados parecidos unos y otros. Claro, y que se pensó que los republicanos le iban a hacer ayer, domingo, el sorpaso a la derecha tradicional, un poco como lo hizo Meloni, lo hizo Le Pen en Italia y en Francia. Y ayer resiste Chile Vamos, resiste la UDI, a RN le va muy bien, Evópoli juega su papel, porque Cata San Martín no existiría sin Evópoli, que le dio un espacio, aunque saca pocos votos, influye, y se restablece un cierto equilibrio. Es como un binominal sin binominal, con una repartición casi exacta del número de chilenas y chilenos que están gobernados del centro a la izquierda o centro a la derecha, casi exacta. Muchos analistas decían que esta es la medida mejor para saber quién ganó. La conclusión hoy día sería empate. ¿Y hay algún incentivo, Eugenio, para sentarse a la mesa seriamente todos los actores serios, obvio, a rediseñar, a reevaluar el mapa? Porque algunos dicen, requerimos, y hay una ventana muy corta para hacer las reformas constitucionales necesarias para que no nos juguemos el país en cada elección y que tengamos esta estabilidad latosa, entre comillas, que nos dé progreso. ¿Tú ves No, incentivos? yo creo que sí, yo creo que hay incentivos de las dos partes. O sea, al gobierno actual le interesa dejar la moneda con dos al menos de sus reformas concluidas. La tributaria, que ya ha avanzado bastante, y la de pensiones. Aunque obviamente lo que va a salir de ahí no va a ser para nada lo que se esperaba inicialmente. Pero con una reforma que por lo menos nos dé un respiro de unos 10 años. ¿Y la reforma política? Y por otra parte, la oposición, que tiene una alta chance de ocupar la moneda el 2026, tiene mucho interés en una reforma política que le dé mayor gobernabilidad y evite los problemas que tuvo Boric y los que tuvo Piñera II, con un parlamento rebelde y caótico. Entonces hay, pero no creo yo, francamente, que pueda salir una sin la otra. Mira. No puede salir una sin la otra. O sea, nadie le va a dar el pase a una reforma política si no se hace al mismo tiempo la reforma de pensiones. Además sería, como una vez lo dijo el presidente, impresentable ante el país. Los políticos arreglamos la distribución de la torta entre nosotros y respecto a las pensiones, esperen, por favor. Entonces estas cosas van a tener que ir juntas. Y yo creo que ese es un poco el espíritu que hay
por parte de los altos dirigentes políticos. Yo creo que aquí el gran freno se llamaba UDI. ¿Y por qué? Porque la UDI se sentía amenazada por casi los republicanos. ¿Y qué pasó con la UDI? ¿Ya no existe ese freno? Yo creo que casi los republicanos ya no son amenaza. Ellos se jugaron el todo por el todo para conquistar la hegemonía de la derecha en esta elección, no lo consiguieron. Hoy día ellos claramente van a seguir un camino propio, no van a ir a primaria, ya lo dijo Kast ayer. Yo me temo que el destino del republicano va a ser un poco el destino de Vox en España, 8 o 10%. Y negociando caso a caso su apoyo a la derecha tradicional. Lo último, antes que nos presentes tu libro, porque es muy interesante y es más de largo plazo que lo que va a pasar aquí. El liderazgo en la derecha está súper claro, salvo que pasen cosas raras, va a ser Evelyn Matei la candidata. A quien le fue muy bien. A él le fue muy bien, ganó, en fin, su Delfino, su sucesora, además muchas alcaldías por ahí. Pero en tu sector histórico, que es la izquierda, la centroizquierda, se ve muy difícil la posibilidad de buscar una persona, ni te digo un proyecto, pero personas que representen ese proyecto. ¿Qué estás viendo tú ahí de liderazgos posibles? Yo creo que este sector, el sector de la centro hacia la izquierda, es menos providencialista de lo que fue la derecha. La derecha como varias veces ha inventado candidatos. O sea, Sichel, por ejemplo. O sea, inventado. O sea, no sacó nada. Vigie, en su momento. Goldborn. Goldborn. Bueno, y más antiguo también, pues. Vigie, obviamente. O sea, como que contrataron una empresa de sondeo y el que salía mejor ahí, vamos, lo tomaban. La izquierda hizo lo mismo con Guillé, frente al lago. Mira. Se traicionó a sí misma. Claro, fue un concurso de popularidad. El resultado fue nefasto. Nefasto no solamente electoralmente, fue nefasto moralmente. Fue nefasto, dejó fractura y sangre que no se cura hasta el día de hoy. Por ende, yo no veo mucho esto que se invente un candidato o una candidata a partir de los resultados, por ejemplo, de la elección municipal, lo que ustedes estaban comentando antes. O sea, tú no ves Ripamonti o Castro. No veo. Entonces tú los ves en Toá o Bachelet. Claro, yo lo veo en Toá, Orrego, Elizalde. Y construir desde lo conocido, desde lo propio. Sí, y más vale, si es el caso, perder a partir de lo propio que perder a partir de lo prestado. Y porque eso lo primero deja cimiento. Está interesante eso. Entonces yo no veo que vaya a ocurrir algo de ese tipo. No era el caso de Vigie tampoco, de Vigie. Boric era un político y ya de fuste cuando asume la candidatura presidencial, ¿no es cierto? Había construido un movimiento social, nada menos. Es lo mismo Jadwe. Entonces yo no veo que vaya por ahí la cosa. Ya, en los minutos que nos quedan tenemos que ir a tu libro, Ajuste de Cuentas, Salvador Allende, la renovación de las izquierdas. Un libro que es muy interesante, solo lo quiero presentar de manera muy sucinta. Eugenio Tironi era mapu, era muy joven, no conoció a Allende, nunca pisó la moneda, muy crítico a Allende. Casi por eso ajuste de cuentas, tratas de reconciliarte a distancia con este personaje. ¿Por qué eras tan distante? ¿Qué es lo que no te gustaba y cómo resultó este ajuste de cuentas? Bueno, yo era distante porque Allende me parecía reformista, me parecía burgués, me parecía con un estilo de vida que no era revolucionario, digamos, no me parecía que viniera ni se acercara al pueblo. Yo era mucho más radical, mucho más cercano como a la teología de la liberación que exige, y es un catolicismo que exige mucha consecuencia entre el discurso y los actos. Y mi ajuste de cuenta con él es que digo, bueno, Allende, me gustase o no, determinó mi vida por 17, 20 años, como de todos los chilenos, fuesen partidarios, fuesen adversarios, marcó el curso de la historia de Chile, porque fue a partir de él y de su muerte en la moneda que los militares intervienen y hacen una revolución capitalista. Es a partir de él que la izquierda socialista
acepta aliarse con la democracia cristiana, Sus adversarios o muerte. adversario histórico. 3 años antes. Exactamente, y construir la concertación. Él es a partir de lo que fue Allende, además, que la izquierda socialista acepta un camino reformista como fue el de los 30 años. ¿No? Entonces, yo creo que, por lo menos en mi caso personal, ya era hora de sentarme a pensar quién había sido Allende, este gran caudillo popular que había forjado una coalición. Lo que no me sorprendió, pero me valoré particularmente del libro, aparte que es muy, muy interesante, es que tú traes mucha documentación de mucha gente de izquierda muy crítica a Allende en ese momento. Intelectuales, un señor que vive fuera, que murió en Alemania, no recuerdo el nombre en este momento. Sí, Hernán Valdés. Monseñor Valdés. Y con documentos de ese momento muy críticos a este personaje intocable, un tótem de la izquierda. Claro. Entonces, ¿por qué se le criticaba? ¿Era solamente por eso? ¿Porque era un burgués? No, porque ¿Porque no tuvo liderazgo para imponerse a las diferencias de sus dos coaliciones? Es que había distintos motivos. En parte eso, que no tuvo liderazgo para imponerse, era bastante difícil. Allende era un personaje anómalo porque él proponía la vía pacífica y reformista en un momento en que toda la izquierda latinoamericana estaba por la vía Y eso revolucionaria. le costó la orfandad respecto a la Unión Soviética y Cuba. Por supuesto, claro. Allende Allende fue ni Cuba ni particularmente la Unión Soviética le dieron respaldo en el momento más crítico. Estados Unidos tampoco estuvo dispuesto a darle ni una gota de oxígeno porque quería ahogarlo y ahogarlo en serio, matarlo para siempre. Está documentado. Claro. Entonces, Allende es un personaje de marca mayor, además un personaje pero se le criticaba, tú me preguntabas por qué más se le criticaba. Se le criticaba por haber confiado demasiado en las Fuerzas Armadas. Él había hecho servicio militar, su padre había sido médico del ejército. Él sentía que entendía, conocía y que tenía la lealtad de las Fuerzas Armadas, particularmente del ejército y particularmente de Pinochet. De Prat y Pinochet, claro. Y no lo tuvo al final del día. Entonces, hay muchos críticos de eso, de que Allende confió demasiado en su muñeca, en su diplomacia, en su capacidad de seducción de los militares. Se le criticó mucho también el que no hubiese cortado el queque, es decir, ya me voy por esta vía reformista y si tengo que meter preso a los revolucionarios del MIR o del MAPU o del Partido Socialista, los meto preso. Allende no estuvo dispuesto a hacer eso. Él tenía el recuerdo de la Guerra Civil Española, de la guerra civil, la guerra interna del bando republicano. Claro. Entonces, y también a Allende se le criticó por matarse en la moneda. O sea, es una crítica que le hace Altamirano y mucha gente, Altamirano verbaliza una crítica que le hizo mucha gente. Que un poco dice, yo tengo una cita con la historia, ustedes arréglensela. Exactamente. Yo voy a quedar ahí. Exacto. Esa crítica se la hicieron. Se la hicieron. No en ese momento. Yo creo que en ese momento nadie además la verbalizó. Pero yo creo que muchos lo sentimos, o por lo menos coqueteamos con esa idea. O sea, nosotros nos quedamos en este Chile gris. O sea, dicho en crudo, se le acusaba cierto narcisismo de querer quedar en la historia, él buscar su nicho en la historia como lo tuvo Balmaceda, en una situación bien similar. Claro. Y no preocuparse de la herencia de lo que él había dejado en un gobierno que no pudo liderar. Y dejar muchas veces desperdigados por el mundo, exiliados, muertos, etcétera, y no quedarse a hacerse cargo, porque eso es muy duro. Pero había algo de eso. Ahora Allende, y ahora lo comprendo mucho mejor de lo que lo comprendí en ese momento, incluso, Allende pensó que si él se entregaba, digamos, y partía al exilio, la probabilidad de una guerra civil podía ser muy alta. O sea, guerra civil significa el quiebre de las Fuerzas Armadas. Eso es, para decirlo en corto. Eso era muy alto. Y él pensó que la mejor manera de evitar ese riesgo era él mismo matándose en la moneda. Ahora, es cierto que quizás fue el camino largo, pero ese camino fue el que le permitió a la izquierda volver al poder de la mano
de la hacer democracia su cristiana. propia reinversión, Su propia renovación, digamos. renovación desde afuera, fundamentalmente. Eugenio, por último, tenemos el caso del ajuste de cuentas de Allende aquí que viene un año después de los 50, por eso digo, además es un poquito anacrónico. Tú esperaste, leíste todo y dijiste ya, ahora y un año después voy a tener mucho menos vitrina, mucho menos espacio, pero voy a tener más tranquilidad para escribir. ¿Por qué escribiste un año después? Y si tú crees que con esa mirada retrospectiva, ¿cómo quedó parado en ese análisis que hizo la sociedad y la propia izquierda 50 años después de Allende? Es que yo no tenía planeado escribir esto. Allá. Para mí Allende era una figura que la tenía un poco debajo de la alfombra. No, se había escrito tanto, se había mitologizado tanto, se le había criticado tanto también que ya decía, ¿qué más puede uno agregar? Yo ni siquiera había leído mayormente sobre él. No había leído sobre la Unidad Popular, no había leído casi nada. Lo tenías un poco bloqueado. Lo tenía, o sea, definitivamente bloqueado. O sea, realmente bloqueado. Y lo que pasó en los 50 años me desbloqueó. Me pareció que el debate fue bastante sofisticado. Me provocó el libro de Daniel Mansuy, porque otra generación, desde otro punto de vista, desde otra vereda, mirarlo inteligentemente. Obviamente me conmovieron los actos públicos que hubo sobre Allende, y eso me empujó a comenzar a escribir, a leer, a interiorizarme, a ir ordenando mis propias ideas. Y eso me tomó más de un año. ¿Y la izquierda pudo desmitificar, pudo tomar distancia para hacer un análisis crítico en el sentido estricto de la palabra? ¿O le falta todavía? Yo creo que, a ver, si uno me juzga por sus hechos, yo creo que sí. O sea, particularmente la izquierda socialista, incluso la izquierda comunista, terminó haciendo propio el camino reformista institucional. Implícita la crítica, claro. Sí. Pero cuando se trata de mitificarlo, claro, lo más probable es que se hable de otro Allende, del Allende, digamos, como más revolucionario. Pero yo creo que sí, yo creo que la izquierda en general ha asumido bien Allende. Yo lo que te recomiendo, Ajuste de Cuentas de Eugenio Tironi, un libro además muy rápido, muy entretenido, muy en primera persona. Se nota que te emocionabas al escribir eso. O sea, me tinca que lo escribiste, trayendo fuentes, pero escribiéndolo eso sin parar, digamos. Sí. Porque se nota que hay... No, una cuestión hay que vísceras. estaba hablando conmigo. Estaba en alguna parte. Así y que también estaba hablando un poco, también es cierto, yo quería también traer a Allende a las nuevas generaciones, porque curiosamente son las nuevas generaciones de izquierda quienes tienen una visión más fantasiosa de Allende. Y el propio presidente Boric, hasta los anteojos. Ya, nos tenemos que ir porque nos pasa el tiempo, pero no será la última vez. Eugenio Tironi, como siempre, un gusto tenerte. Muchas gracias a ti, Matías. Un gusto. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Ya. Un 27 de octubre de 2006, Amy Winehouse lanzó su segundo álbum de estudio. Vamos a hablar sobre él, sobre este Back to Black. Pero antes, vamos a 24horas.cl, ¿le parece? Revisamos qué es lo que nos trae nuestro portal de contenidos y noticias. Tiene que ver con el adelanto del pago de la PGU de noviembre. Consulta con tu RUT la fecha que te corresponde, 24horas.cl. Y el pronóstico del tiempo. Mire, ha habido calores importantes, Para mañana despejado, 28 grados de máxima, el miércoles 29, luego baja un poco 23 y hacia el fin de semana, que son feriados, jueves y viernes, 27, 26, más que agradable. Y por abajo, por abajo las mínimas, 12, 11, 11, 9, por ahí. Este es el pronóstico para Santiago, despejado y parcial, con unas nubecitas por allí. Y hablábamos de Amy Winehouse, ¿cierto? Bueno, este Back to Black, disco que alcanzó el éxito mundial convirtiéndose momentáneamente en el álbum más vendido del Reino Unido durante el siglo XXI. Con este lanzamiento ganó muchos premios, reconocimientos, incluyendo 5 Grammys que consolidaron a Winehouse como una de las artistas más influyentes de la época, pese a su juventud y corta carrera que alcanzó a tener. Entre sus sencillos más recordados está Rehab, que fue especialmente exitoso, logrando posicionarse en el top 10 de las listas
globales, ganando popularidad incluso en los Estados Unidos. Además, fue reconocido como grabación del año, canción del año, mejor interpretación vocal pop femenina en la edición número 50 de los premios Grammy. Una tremenda artista que, como tantos, se fue muy temprano. Con Amy Winehouse despedimos Vía Pública de hoy. Que tenga muy buenas noches y gracias por venir. And life is like a pipe, and I'm a Chinese.